Vamos a estudiar a continuación la unidad de psiconeurología, es decir, el punto de encuentro entre la psicología y la neurología. Vamos a hacerlo de una forma muy básica, muy sencilla, porque nos interesa solamente que se entiendan las bases biológicas que nos van a servir para entender todo lo que vamos a estudiar después en este cuatrimestre. Los grandes problemas, no solo psicológicos, sino incluso filosóficos, la relación entre la razón y los impulsos, cómo es posible controlar las emociones, todo lo que de alguna forma somos o cómo conseguir el bienestar psicológico, cómo se relaciona el pensamiento y la emoción, todos estos grandes problemas tienen respuesta en las estructuras que existen dentro de nuestro propio sistema nervioso y la relación que existe dentro de nuestro cerebro entre estructuras de tipo emocional y estructuras de tipo cognitivo. Lo vamos a hacer como he dicho, de una forma muy sencilla. De hecho, a los que a lo mejor están más expertos en estas materias, tenemos que ya que empezar pidiendo disculpas porque en algún aspecto en esa sencillez perdemos algo de profundidad en la información, pero lo hacemos adrede para que todas las personas puedan entender fácilmente, para quedarnos solamente con los conceptos que son importantes para un curso de psicología práctica y aplicada, para que todo el mundo lo pueda entender y para que a todo el mundo le pueda aprovechar, pero eso sí, lo vamos a hacer sin salirnos en ningún momento, por mucho que simplifiquemos conceptos, de lo que está científicamente contestado. O sea que empezamos y espero que os resulte a todos interesante y útil esta unidad. Pues en primer lugar un saludo para todos y vamos a comenzar esta unidad, que es la primera del segundo cuatrimestre, en la que vamos a estudiar los principios de neurología, unos principios muy básicos, pero que van a ser fundamentales para entender todas las unidades que van a ir a continuación, es decir, los principios básicos del sistema nervioso y hormonal que explican nuestro comportamiento. No hay que asustarse, vamos, como he dicho, a hacer solamente unos principios muy necesarios que a algunos les sonarán ya sabidos, a otros menos, y vamos a ello. En primer lugar, entendamos nuestro cerebro, porque ahí es donde está toda la lucha entre nuestro aspecto cognitivo, nuestro aspecto emocional, casi la explicación de todo lo que somos. Nuestro cerebro, como vamos a ver, ha evolucionado dejando de alguna forma íntegra las estructuras primitivas, desde las estructuras emocionales, y desarrollando toda una estructura exterior que explica nuestro comportamiento humano, la corteza, muy grande, muy desarrollada, que es lo que es, ya digo, específicamente humano, pero que no controla la parte emocional. La parte emocional estará ahí, vamos a verlo escondido, es el sistema límbico, y ese sistema límbico es el que tiene la llave de todo el sistema hormonal, el que tiene la llave del sistema emocional, aparte del regulador de los aspectos más básicos. El cerebro, podemos estar orgullosos de él, pero por muy inteligentes que seamos, no vamos a través únicamente de los aspectos cognitivos a poder controlar directamente, ya veremos que indirectamente sí, nuestras emociones. No vamos a, una persona puede ser muy inteligente y sin embargo encontrarse deprimida o encontrarse alegre o triste por elementos que no tienen que ver con esa parte cerebral externa que es la corteza. Por lo tanto, vamos a ver, hay ese cerebro primitivo, ese cerebro interior, que, como digo, controla nuestras emociones. Se ha llamado de muchas maneras. Se le ha llamado a veces el cerebro reptil, la parte primitiva lo entendemos siempre y cuando tengamos muy en cuenta que no hablamos de estructuras distintas, sino de estructuras interconectadas. Nuestro cerebro es solo uno, muy conectado, pero sí que tiene estructuras más primitivas y estructuras más evolucionadas que la evolución ha hecho que se mantuvieran íntegras esas estructuras primitivas y se desarrollase alrededor estructuras nuevas, por eso se llama neocorteza, como lo veremos, que van a estar conectadas con el sistema más primitivo, pero que no van a controlarlo, sino que más bien van a ser controlados por él. Empecemos. En los seres humanos coexiste, por lo tanto, un cerebro primitivo, más emocional, instintivo, y otro más racional, más avanzado, que de una forma simple diremos que es la corteza, frente a lo que también de forma muy simple diremos que es el sistema límbico o el cerebro primitivo.
Por lo tanto, según avanzó la evolución, se han ido creando nuevas regiones cerebrales, pero las más profundas, las más intensas, se han dejado sin evolucionar. De hecho, si vemos diferentes especies, el cerebro de humano frente a las diferentes especies, veremos que nuestro cerebro primitivo es muy similar al de cualquier animal inferior, por mucho que nos parezca que es distinto a nosotros. En cambio, nuestra corteza cerebral es lo que nos hace específicamente humanos y lo que es muy distinto. Ese cerebro primitivo se desarrolla dentro del útero materno. ¿Y qué quiere decir eso? Que nacemos con él, casi no evoluciona, es por lo tanto instintivo, primitivo y casi inmune a la experiencia, por decirlo así. En cambio, el cerebro moderno es todo lo contrario. El cerebro, me refiero, humano. El cerebro humano va desarrollándose hasta el principio de la edad adulta, va cambiando, es muy moldeable y es de alguna forma el que hacemos nuestro. La primera dicotomía evidente es ese aspecto inamovible de alguna forma del cerebro entonces primitivo, que lo tenemos toda la vida y que casi no evoluciona, y ese aspecto permeable a la experiencia y sobre todo muy evolucionado y que va cambiando con los años y que es tremendamente plástico, que tiene el cerebro evolucionado, el cerebro humano. Lo importante es que entonces que entendamos que todas las decisiones más trascendentes, todo lo que tiene que ver con trascendentes desde el punto de vista, llamémosle, nuestra felicidad, ¿no? Aparte de las regulaciones biológicas, pues todo lo que tiene que ver con las emociones, el dolor, el hambre, el sexo, la agresividad, son decisiones que, entre comillas, se toman en la parte más profunda de nuestro cerebro, en el sistema límbico. Las decisiones emocionales que por lo tanto van a ser las que más tienen que ver con nuestro bienestar psicológico. Ya vamos a ver que por supuesto que el tema no es que no podamos en nuestra parte cerebral, en la parte que controlamos, no podamos mandar mensajes y de alguna forma dirigir a ese cerebro primitivo, pero sí significa que de alguna forma quien tiene la llave para ejecutar esas órdenes al final es el cerebro primitivo. Aquí lo vemos en un corte transversal que nos ayuda a entender hasta qué punto la corteza, vemos que en la parte aquí hay más estructuras, como el cerebro, pero que tienen ahora en el curso que estamos dando vamos a dejarlo aparte. La corteza es toda esta estructura grande, humana, evolucionada, y en medio, pequeño, aquí estaría el sistema límbico, de las cuales vamos a ver lo más importante, pues dos estructuras que desde el punto de vista de la psicología son importantísimas. El hipotálamo, de alguna forma, cuando los que veáis el apartado que os hemos puesto, un documento que he escrito sobre neuromarketing, veremos que ahora con todo lo que está haciendo las investigaciones de técnicas de imagen y su aplicación por ejemplo, al tema de la publicidad o del neuromarketing, de alguna forma sería como el centro del placer, es decir, el hecho de que esté activo indicaría, de forma simplificada, que están activos los sistemas de recompensa. Ambos es más complicado que todo eso, pero en forma simple se puede contraponer el hipotálamo como centro emocional, pero más bien relacionado con el placer, más bien positivo, y la amígdala, que la está aquí y que de alguna forma su puesta en funcionamiento indicaría que se están activando procesos primitivos relacionados con la agresividad o con el dolor. De hecho, si una persona por algún tipo de problema no tuviera amígdala, en algún caso ha habido, pues lo que hace es que deja de tener miedo, deja de tener ningún tipo de conducta agresiva hasta el punto de que casi sería incompatible con la sobrevivencia. El hipocampo que lo vemos aquí está más relacionado con otro tipo de funciones de la memoria y, aunque sea pequeña, es importantísimo la hipófisis porque es la llave maestra de todo el sistema hormonal. Todo lo que pasa en el cerebro no saldría del cerebro, por decirlo así, no pasaría al resto de nuestro cuerpo. Cuando estamos con ansiedad y estrés, la adrenalina no llegaría al resto de nuestro cuerpo y todas las órdenes que de alguna forma se ejecutan en todo este sistema límbico no llegarían al cuerpo si no fuera porque controla el sistema hormonal, que es el que a través de las hormonas manda mensajes en un sentido o en otro al resto del cuerpo. Por lo tanto, el cerebro primitivo, estamos un poco recapitulando, el sistema límbico,
es el que regula las emociones más instintivas: emoción, hambre, miedo, agresión y placer. Ejecuta su respuesta a través del sistema endocrino y del nervioso periférico, es decir, que puede tomar decisiones, pero así como sucede cuando, por ejemplo, tenemos una reacción inmediata, porque pongamos que de repente nos quemamos el dedo, pues ahí el propio sistema límbico ejecuta a través del sistema nervioso la orden de apartarlo. Es decir, una gran parte de todo lo que es el funcionamiento del sistema nervioso periférico se hace sin intervención de la corteza cerebral, lo que es lógicamente todo el comportamiento instintivo. Y decíamos que además de otras regiones, porque estoy simplificándolo mucho, pero las que nos interesan para entenderlo este curso serían dos sobre todo. El hipotálamo, que como hemos dicho está regulado aparte del hambre y la sexualidad, pero en general la emoción y la gratificación, puesto que en él parece que están los centros de placer y que controla el sistema hormonal, como hemos dicho, a través de la hipófisis. La amígdala sería de alguna forma la parte opuesta en cuanto a reacción emocional al hipotálamo, porque controla la agresividad y la ira. Entonces, por lo tanto, tiene un papel muy importante en cuanto a las reacciones ante estímulos adversos. El hipocampo, como hemos dicho, aquí ya tendría menos importancia, pero tiene la función esencial en cuanto a la memoria a corto y largo plazo. Tiene muchísima importancia, me refiero a que no tiene importancia en relación a los aspectos emocionales que estudiamos en este curso. Bueno, aquí os he dejado para que lo veáis después con calma otro corte que es más explicativo de cómo funciona nuestro cerebro, sobre todo las estructuras, ¿no? Aquí vemos las estructuras que hemos dicho, las más vistas desde fuera, toda la corteza cerebral, y repitiendo lo mismo, como está en el interior. El hipotálamo controla las relaciones todo lo relacionado con la emoción y la gratificación. El hipófisis, que como hemos dicho, el sistema de alguna forma la llave maestra, la glándula endocrina maestra de todo el sistema hormonal. Y más pequeñito y metido en el interior, la amígdala, que relaciona con la emoción, pero sobre todo en cuanto a las respuestas de tipo aversivo. Vale. Ya digo, después podéis, si queréis, repasarlo, porque lo vais a tener ahí, este corte cerebral. En cuanto a la corteza, no vamos a hablar mucho de ella, aunque es de la que más habría que hablar si, por ejemplo, estuviéramos hablando de pensamiento o de lenguaje, pero vamos a entenderlo casi como un todo, el resto de la explicación. Es verdad que aquí tenemos en la parte de delante, ahí de las 4 áreas que hay, de alguna forma lo más importante de entender es que la parte que tenemos frontal, la de delante, es como la más humana, la más avanzada, en la que tomamos decisiones, está el pensamiento organizativo, y también de forma simplificada se puede decir que el resto del cerebro ya tiene funciones más teniendo que ver con lo sensorial y con la interpretación del mundo. La parte frontal, digamos, sería la parte en la que de alguna forma más reside el pensamiento. Entonces, por lo tanto, esa corteza que acabamos de ver es la mayor parte del cerebro humano, por tanto la más compleja, la más desarrollada, aunque ya vamos a ver que es, como voy a repetir mucho, como más humilde ese pensamiento cerebral tan inteligente que nos puede permitir fabricar aviones y nos permite todos los avances. Sin embargo, es más modesto su papel en cuanto a su posibilidad de controlar el propio sistema hormonal del cuerpo en el que está. Su función, por lo tanto, es el pensamiento racional, la percepción y la imaginación, porque vamos a empezar ya a ver una cosa, por muy importante que es, por mucho que tenga llave maestra, por muy importante que sea el sistema límbico, es ciego. Es decir, no tiene más interpretación del mundo y de la realidad que la que recibe a través de la corteza, en cuanto a la visión exterior, en cuanto a la interpretación de los acontecimientos. El 90% del cerebro es neocorteza, es decir, por eso somos humanos, es la corteza de reciente aparición evolutivamente. Tiene 4 lóbulos y sobre todo habría que descartar el frontal, que es el más específicamente humano, lo que hemos visto antes, que controla la conducta organizada e inteligente. Los otros lóbulos, el temporal, el parietal y el occipital, tienen que ver con el procesamiento sensorial, es decir, con todos los sentidos, el verlos, el interpretarlos y el hacer todo lo que es la organización perceptiva propia y ajena del propio cuerpo
y del exterior. Bueno, aunque las teorías sobre la diferencia de hemisferios, pues hay que tomarlas con una cierta prevención, podemos decir en general que el hemisferio izquierdo es más predominante en el lenguaje, en los movimientos complejos, lectura y escritura, y que en cambio en la parte no lingüística es en la que suele ser dominante el hemisferio derecho. Teniendo en cuenta, vamos a decir, que estas divisiones pues hay que tomárselas siempre con mucha prevención. El cerebro es un todo y como todo se ejecuta. Bueno, entramos ya a una parte importantísima que es entender, para entender además, esto digo, hasta qué punto somos química, y sí que somos química y que tendremos que entrarnos como química y tenemos que manejar nuestros aspectos cognitivos, entender que las emociones son química y por lo tanto hay que manejarlas como tal, va a ser una de las conclusiones previas más importantes de esta unidad. Esto es aunque los millones de neuronas que hay en nuestro cerebro y dentro de todo el sistema nervioso, pues son muy variadas, todas se parecen estructuralmente mucho en este sentido. Todas tienen un núcleo celular, que vemos aquí, y todas tienen unas ramificaciones de dendritas. Dendritas que son muchas y relativamente cortas, muy ramificadas. Aquí está. Y estas siempre reciben información. Vamos a ver dónde las reciben. Vemos que tienen un axón, solo un axón, que puede ser, dentro de que pueden ser muy distintas, ese axón puede ser muy largo en algunos casos y acaba ramificándose en pequeñas terminaciones, que vemos aquí, y esas terminaciones lógicamente van a acabar en las dendritas, en las terminaciones de dendritas de otras células. Entonces todo el sistema nervioso se basa en que se recibe información de unas células que acaba canalizándose a través del axón a las dendritas de otras células. Bien, si estuvieran en conexión, como al principio se creía que lo que había era una conexión directa, de tal forma que como había una especie casi de corrientes eléctricas que pasaban de unas células a otras. Es verdad que tiene mucho que ver las energías, porque la energía eléctrica que se desarrolla dentro de cada neurona es muy importante para la transmisión de información, pero vamos a ver que no hay contacto directo entre las neuronas. Es decir, todo lo que somos, el que me estéis escuchando, el que estéis alegres, el que estemos deprimidos, todo, el que tengamos pensamiento, tiene que ver con lo que sucede en este pequeño espacio millones y millones de veces repetido dentro de nuestra cabeza, en cada una de esas, ya no en cada neurona, sino en cada una de las millones y millones de pequeñas terminales de comunicación entre dendritas y axones, realmente entre axón y dendritas, que hay dentro en cada terminación. Bueno, pues vamos a ver qué sucede aquí. Vemos que no hay un contacto directo entre la terminal de una neurona y la siguiente. Lo que hay es un espacio que se llama espacio sináptico, que no llega a tocarse y por lo tanto la comunicación se basa en todos los procesos químicos que se desarrollan aquí, en la sinapsis. Hay una célula, la neurona que transmite la información, tiene neurotransmisores, ya los encontramos, lo más importante de nuestro sistema nervioso, si lo queríamos decir así, aquí está. Diferentes neurotransmisores, es importantísimo que el tipo de neurotransmisores, porque es el que lleva toda la información química que conecta a nuestro cerebro. Los neurotransmisores están en bolitas, hay un proceso, unas órdenes por las cuales esas bolsas descargan los neurotransmisores al espacio intersináptico y la otra terminalidad dendrita tiene unos receptores que reciben los neurotransmisores. Si esos neurotransmisores no se acoplan a la dendrita, lo que van a hacer es volver otra vez a la neurona que la ha mandado y son recaptados. Es un proceso fácil, sencillo y a la vez infinitamente complicado. La neurona manda los neurotransmisores, se reciben o no se reciben en la neurona que las tiene que recibir y por lo tanto complementar sus órdenes dentro de sí mismo para a su vez transmitirlo a otra neurona, y si no se recapta. En este proceso complejísimo donde está casi la explicación
de lo que somos y también de todo, lógicamente, de todos los trastornos psicológicos. La noradrenalina o vamos a ver, el cortisol son neurotransmisores relacionados con la ansiedad y con el estrés, con la activación, y por lo tanto, de la forma en que se produce este proceso es el que explica todos nuestros problemas de ansiedad y estrés. O de forma más simple, la depresión, que vamos a ver está relacionada con un neurotransmisor específico, sobre todo, porque todo es muchísimo más complejo lo que lo estoy explicando ahora, sobre todo por un neurotransmisor, la serotonina, que vamos a ver después. Pues bueno, en ese proceso que se entiende y a la vez no se entiende bien todavía, por el cual la serotonina es enviada de una neurona a otra, y en ese proceso se producen problemas de falta no de falta de serotonina, sino de falta de activación adecuada de la serotonina. Fijémonos que, por ejemplo, los antidepresivos, la mayoría de ellos se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Qué quiere decir? Que lo que hacen los antidepresivos es evitar que el neurotransmisor, la serotonina, que se ha enviado a este espacio y que por algún motivo, existe una deficiencia, no muy bien entendida en ese transmisor, lo que hace es evitar que se recapte por esta neurona que la ha enviado. De esta forma, que hace la serotonina, está mucho más tiempo porque la neurona no lo recapta, y por lo tanto hay más posibilidades de que los receptores acaben conectando con la serotonina, y por lo tanto la serotonina vuelva a tener una eficacia funcional. Sabemos que digo que esto ayuda a entender hasta qué punto todo lo que sucede en este pequeño espacio intersináptico es tan importante para explicar todo lo que es nuestro funcionamiento psicológico. Avanzamos, por lo tanto. Primero vamos a recapitular, antes de hablar de los neurotransmisores, lo que acabo de decir. Las neuronas son todas estructuras básicas del sistema nervioso, se comunican a través de la sinapsis, hay unas cortas y arborescentes, que son las dendritas, unas más largas, que son el axón, que transmite información a las neuronas, a los músculos o a las glándulas. El espacio intersináptico es donde se comunican las neuronas mandándose mensajeros químicos o neurotransmisores. La sinapsis, por lo tanto, es la conexión entre la punta de un axón, de la neurona emisora, y la neurona receptora, como hemos comentado, que se hace en el espacio sináptico. Y como algo que parece tan sencillo, porque no hay tantos neurotransmisores distintos, como todo nuestro comportamiento, en todos los sentidos, se explica de una forma tan aparentemente sencilla, aunque no lo sea, como se explica la complejidad de nuestro funcionamiento, pues obviamente, primero porque existen diferentes neurotransmisores, pero sobre todo por ese proceso que acabamos de ver se produce simultáneamente en multitud de neuronas y en multitud de terminales, de tal forma que se calcula que hay 400 billones, fijaros, 400 billones de conexiones sinápticas. Volvemos como ese proceso que hemos visto relativamente pequeño y sencillo explica la complejidad de todo nuestro comportamiento. Lo que nos va a interesar también para entender, sobre todo cuando hablemos de ansiedad y estrés, y cuando hablemos de la depresión, y también hasta cuando hablemos de los medicamentos tranquilizantes o las benzodiazepinas, pues para entendernos casi en nuestra complejidad química y también en la complejidad de los trastornos psicológicos que se producen, vamos a ver algunos neurotransmisores. Os lo dejo ahí escrito, no voy a centrarme mucho en ellos. He cogido 6 que bueno, es importante verlos, sobre todo porque de alguna forma son famosos, por decirlo así, son muy importantes. La acetilcolina, más que por el aspecto psicológico, es importante, que también lo tiene, por su función general en el cuerpo, en las sinapsis neuromusculares, y tiene una extensión y una repercusión funcional muy extensa, todo el hambre, la sed, la agresividad, y de alguna forma su notoriedad a nivel de investigación pues tiene que ver con el hecho de que la enfermedad de Alzheimer, que es uno de los grandes azotes de nuestro tiempo, de alguna forma está relacionada con un suministro insuficiente de acetilcolina. Aunque antes de que lo penséis, hay que decir que si pensamos, bueno, pues si
como vamos a ver, una gran parte de los trastornos tienen que ver con la deficiencia de algún neurotransmisor, pues echemos en el cuerpo ese neurotransmisor. Eso tiene una pequeña parte de verdad, porque muchos medicamentos sí que tienen que ver algunos principios nutritivos que muchos de ellos son totalmente falaces y son falsos, pero bueno, sí que aparentemente el intentar aumentar la funcionalidad de esos neurotransmisores es lo que se intenta hacer, y otra cosa es que sean muy difícil, porque no es tratar de que no haya materialmente, sino que el cuerpo sea capaz de alguna forma recuperar la funcionalidad. Pues pasa como igual que vemos el problema de calcio, que una persona tenga problemas de calcificación en los huesos no significa que simplemente por tomar mucho calcio, solamente por tomar mucho calcio, se le van a solucionar inmediatamente. Bueno, lo mismo la dopamina, pues en un extremo, es decir, cuando se tiene excesivo, como está relacionado con la esquizofrenia, y en general todo lo que son de alguna forma con deficiencias parecidas a la esquizofrenia, es decir, cuando una persona tiene de alguna forma imaginaciones perceptivas equivocadas, cuando pues todas las drogas funcionan a través de la estimulación de la dopamina, y por lo tanto un exceso de dopamina, exceso de funcionalidad de dopamina, lo que hace es perder de alguna forma el contacto con la realidad tal y como lo vemos los demás. En el otro extremo vemos que la disminución de la dopamina lo que provoca es el Parkinson. Esto hace falta, no podemos entender por qué cuando las personas tienen psicosis y se les da medicamentos que intentan de alguna forma frenar el exceso de dopamina, el exceso funcional de dopamina, pues lo que acabamos produciendo son síntomas parkinsonianos, es decir, se va al otro extremo, y por eso las personas que tienen problemas de tomar antipsicóticos acaban teniendo síntomas parkinsonianos. Y la noradrenalina. Aquí es muy importante, la he simplificado porque hay adrenalina y noradrenalina, pero esta sustancia junto con el cortisol explica todo lo que es el mecanismo que supone la respuesta de ansiedad y estrés. Tiene muchas más funciones, en general tiene que ver con la actividad motora, los mecanismos de recompensa, el humor, y también porque tiene muchísimo que ver con todo lo que es nuestro sistema nervioso, con la activación del sistema nervioso, pues también está relacionado junto con la serotonina, de la que vamos a hablar ahora, con la depresión. La serotonina de alguna forma es la clave de todo nuestro estado emocional, el control del sueño, la función sexual, la percepción sensorial, el dolor, la conducta alimenticia. Vemos que tiene un amplísimo rango de actividades humanas con las que está relacionado, pero sobre todo se considera que más que su suministro, su funcionalidad insuficiente es la que tiene que ver con la depresión y en general cuando la depresión es profunda, con la conducta suicida. Por eso, como vamos a ver, los antidepresivos lo que buscan es aumentar la funcionalidad de este neurotransmisor, y por lo tanto pues, casi todos los antidepresivos lo que hacen es estimular todo lo que es la funcionalidad de la serotonina. El GABA en sí mismo, aparte de que es muy importante porque es un neurotransmisor inhibidor y está muy extendido en todo el organismo, nos interesa para cuando hablemos de los medicamentos contra la ansiedad y el estrés, porque vamos a ver cómo lo que hacen, por ejemplo, las benzodiazepinas, el Valium, el Transilium, lo que hacen es estimular el GABA, es decir, no se trata de que, como sería deseable y como probablemente podríamos pensar, pues lo que hacen es, si la ansiedad es un exceso de adrenalina o un exceso funcional de la adrenalina, porque nos toman medicamentos que bajen esa funcionalidad. Bajarlo lo hacemos cuando hacemos relajación, pero no cuando tomamos un medicamento. Cuando tomamos un medicamento lo que hacemos es estimular la acción del mayor inhibidor que tenemos en el ser humano, y por lo tanto contraponemos un proceso inhibitorio a un proceso excitatorio. Por eso no solucionamos nada. Lo que hacemos simplemente es aliviar los síntomas excitatorios a través de un tema de un inhibidor que, por cierto, ya digo, su efecto es muy extendido en todo el ser humano, y por eso cuando tomamos, o las personas que toman tranquilizantes, no pueden conducir y tienen otro tipo de retardo, pueden tener retardo motor, porque están tomando, lo que están haciendo, ya digo, no es solucionar la ansiedad, sino estimular un sistema inhibitorio
que se contrapone. El glutamato tiene que ver aquí porque también está muy extendido y tiene que ver con la memoria y con el dolor de cabeza y con las migrañas. Las hormonas. Aquí cuando estamos en el momento presencial, siempre pregunto que quién sabe en qué se diferencia las neuronas de los neurotransmisores. La respuesta es que casi es una concepción humana, casi podemos decir en nada, pues en nada, porque las hormonas en esencia y los neurotransmisores son todas sustancias químicas mensajeras, cuya función es mandar órdenes de un órgano del cuerpo a otro cuerpo. Por lo tanto, la diferencia funcional de las hormonas, perdón, la diferencia entre las hormonas y los neurotransmisores es simplemente que mandan mensajes fuera del sistema nervioso y a través de la sangre. Es decir, los neurotransmisores funcionan dentro del cerebro y a unas sustancias que a veces son químicamente las mismas le llamamos hormonas cuando lo que hacen es funcionar y mandar mensajes fuera del sistema nervioso, muchas veces desde el sistema nervioso a otros órganos a través de la sangre. Por lo tanto, son las que a través de sus mensajes pues influyen en nuestro comportamiento en todas nuestras áreas. Lógicamente, muchas áreas que no tienen que ver con la psicología, pero en lo que nos interesa en sexo, alimentación, la visión, los estados emocionales, el pensamiento, es todo. Son los mensajeros que llevan las órdenes del cerebro o bien las órdenes de otros órganos hacia unos órganos que la ejecutan. Su función suele ser más modulada, que no me he extendido mucho en explicarlo, pero lo que es el hecho de que las neuronas saquen las bolitas esas con los neurotransmisores se hace por un principio de todo o nada, sacan esas bolitas de neurotransmisores al espacio intersináptico de una forma o todo o nada. En cambio, las hormonas tienen una graduación y por lo tanto su actividad puede ser mucho más modulada. Por lo tanto, su acción en el organismo es lenta, lo que explica, y vamos a verlo con la ansiedad y el estrés y con la depresión, de que tenemos que jugar con la química. Por mucho que la relajación, que supone de alguna forma intentar metabolizar la adrenalina y la adrenalina en exceso, la actividad excitatoria en exceso, o lo mismo sucede con los estados de ánimo, no se pueden cambiar como apagamos y encendemos una luz. Requiere un tiempo para esa metabolización química y por lo tanto puede que incluso que haya pasado ya el motivo que nos provoca la emoción o que queramos luchar contra esa emoción que tenemos, pero la química tardará un tiempo que no podemos prescindir de él para poder otra vez recuperar el estado emocional previo. Bueno, las hormonas, como acabamos de decir, pues son las que explican la intensa interacción emocional entre el sistema endocrino, es decir, contra todo nuestro cuerpo, todo lo que se llega a nuestro cuerpo, y el cerebro. Vamos a ver esto que resulta especialmente interesante porque aquí he querido poner uno de los mayores, digamos, avances o descubrimientos que la ciencia neurológica aporta a la psicología y es, de alguna forma, explicar las bases biológicas de algo fundamental en el ser humano que es la empatía. Ya lo veremos también en otro momento hasta qué punto nuestra capacidad de reconocimiento de emociones o de impregnarnos de las emociones de los demás es uno de los aspectos que más ha sido fortalecido con la evolución. Somos capaces no solamente de entender desde que nacemos quién está llorando y quién está riendo, sino de alguna forma sentirnos contagiados con esa emoción que vemos. Y además de una forma que no podemos evitar, pues cuando hablemos del estrés diremos hay que huir de las personas que tienen estrés porque ese contagio del estrés no es algo que podamos dominar cerebralmente. Va a ser algo muy difícil imposible casi a veces biológicamente de sustraernos al influjo emocional que nos provocan las otras personas. Bueno, eso que se conocía, actualmente se ve a través de las neuronas espejo, tienen ya, sobre todo porque ha sido posible a través de las resonancias magnéticas funcionales estudiarlos, que como vemos un cerebro en el cual aquí ahora ya sabemos suficiente para entender que esto que aquí son las áreas internas de lo que hemos estado estudiando, de eso que hemos llamado cerebro primitivo, están produciéndose la situación emocional de dolor o de malestar que procede probablemente de otras áreas, que es lo que vemos aquí arriba en este cerebro, que ya son las cortezas,
Es decir, hay dos respuestas. Una, la respuesta motora de dolor, lo que está sucediendo, y otra, la respuesta emocional de dolor, que además se reflejará después en esa persona, en su cara, en sus actitudes, y aquí una persona que no está sufriendo dolor, pero que lo está viendo. ¿Qué sucede? Pues que se le activan a nivel emocional sin que él lo sepa, sin que lo sepa mal dicho, sin que él sea capaz de entender el proceso, sin que sea capaz de dominar el proceso, de forma automática se va a activarle a esa persona las mismas áreas cerebrales que se está produciendo aquí tiene esa emoción. Y pasaría lo mismo si estuviéramos hablando de una persona alegre, automáticamente le pasaría lo mismo, o si fuera una persona triste. Es decir, inmediatamente las áreas motoras no se están activando, porque lógicamente la parte del cerebro que tiene que ver con esa reacción real ante lo que está produciendo la emoción no se activan, pero automáticamente se celebran las partes emocionales. La persona está sintiendo en gran parte solo por contemplar la emoción, por son neuronas espejo. Hay unas neuronas que lo que hacen es copiar y hacer sentir a la persona la misma emoción que está viendo, que interpreta la emoción, y además son áreas instintivas, interpretan la emoción, la entienden la emoción y responden a la emoción de alguna forma como si fuera propia. Por eso vamos a ver que la deficiencia, la existencia de esta capacidad de entender las emociones de los demás, que tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ya digo, nos contagia emociones negativas, nos contagia también las emociones positivas y nos hace entender las emociones. Cuando una persona, por ejemplo, tiene deficiencia en este tipo de neuronas espejo, explican, por ejemplo, fenómenos como el autismo. El autismo esencialmente es una persona que carece por algún problema biológico o cromosomático de estas neuronas espejos, y vemos el resultado. Es incapaz de entender las emociones de los demás, incapaz casi de conectarse y tiene grandes problemas para entender o para vivir socialmente. Vamos a ver los principios que hemos dicho para repasarlos, ¿no? Son un tipo especial de neuronas descubiertos en el año 60, sí, son bastante recientes su descubrimiento, y que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando vemos a otra persona que se le realiza. El cerebro se activa ante una acción o cuando alguien la realiza, porque lo que hace es copiar la respuesta emocional de la otra persona. Son esenciales para entender, explicar y predecir los comportamientos, intenciones y emociones de los demás. Pues, si no las tuviéramos, cuando alguien se acerca, hasta que no hubiéramos aprendido, no entenderíamos si se acerca amistosamente o cariñosamente, o sea, se acerca violentamente. Nos acercaríamos a alguien, no sabríamos si cuando debíamos llorar, no seríamos capaces de interpretar que en ese momento no está alegre, sino que nos parece obvio que nuestra capacidad de conocimiento tiene como base biológica las neuronas espejo. Bueno, su existencia ahora pues hace que se entienda capacidades mentales que siempre hemos visto, que a veces se llaman explicaciones casi esotéricas cuando tienen una base biológica. Es decir, hace que reconozcamos los procesos neuronales y tenga efectos cognitivos y emotivos. ¿Qué significa? Que cuando vemos una actividad motora, nuestro cerebro la reproduce, la actividad motora, no la reproduce en el aspecto externo, pero sí que se activan las mismas neuronas que se le activan a otra persona, y al activarse, como vemos una persona que está llorando, no lloramos, pero sí que entendemos, porque se producen a través de un espejo, de alguna forma copian ese movimiento y entienden el movimiento, entienden lo que es llorar y lo entienden cognitiva y emocionalmente. Entienden que está llorando y entendemos la sensación emotiva que acompaña al llorar. Por lo tanto, como he dicho, la deficiencia del funcionamiento de estas neuronas explica los problemas psicológicos como el autismo. Y ya vamos a las dos últimas diapositivas, que son las que nos van a poner de alguna forma en la puerta de las demás unidades didácticas y que son las consecuencias ya prácticas de todo lo que acabo de decir. Y que ya digo, son los elementos básicos que ahora os voy a decir de forma muy simple, las vamos a repasar mucho porque van a explicar después todo lo que es la posibilidad del autocontrol emocional, el control de la ansiedad, el control sobre todo la prevención de la depresión, y también de todas las terapias racionales emotivas que tienen todas una base biológica. Bien, vamos a ver. Aunque aparentemente podríamos decir casi nuestra parte cognitiva, nuestra parte racional
tiene muy difícil el control emocional porque vemos que las respuestas emocionales se producen aquí, dentro, no las controlamos, no las vemos y tiene una gran parte de instintivos. Si tenemos miedo porque supongamos que vemos un león, pues entonces no podemos evitar sentir miedo y una gran parte de las respuestas se producen lo que llamamos camino bajo veloz, es decir, inmediatamente que hay un estímulo, sin que la parte cognitiva, nuestra parte, la parte que podemos controlar, intervenga para nada, se produce ya una respuesta que hace que se huya y no se ha podido pensar, o que si nos han puesto un pincho en la mano, nos acercan fuego a la mano sin que intervenga ningún tipo de cerebro superior, pues apartamos íntimamente la mano. Pero la mayor parte de nuestras respuestas han pasado previamente, muy rápidamente, por decirlo de alguna manera, por la corteza. Es decir, pasan primero realmente, este es el llama camino alto del pensamiento, es decir, cómo se producen la mayoría de las respuestas. Parecen rápidas, parecen instintivas, parecen dominadas por este cerebro, pero no. Nuestra parte cognitiva tiene una parte importante y en esta parte, en este proceso, es donde está la capacidad del control de nuestras emociones, de nuestro bienestar. Vemos un león, pero un león hay que interpretarlo, hay que verlo, hay que saber que es un animal peligroso y entonces sí se ejecuta la acción. Pero no siempre, hasta cuando son las cosas más evidentes, se produce un procesamiento, por muy rápido que sea, que hace que interpretemos un estímulo de una forma o de otra. Por ejemplo, se pone siempre el ejemplo de si nos hemos cambiado de casa y oímos un estruendo enorme a las 4 de la mañana, nos despertamos de golpe y pensamos que ha pasado algo grave, nos vamos a la ventana y no podemos evitar que nuestro corazón palpite y nuestra respiración se acelere. Pero ¿qué sucede si nos asomamos a la ventana y vemos que ha sido simplemente el camión de la basura, que aunque no nos guste pasa siempre a la misma hora? Nos volvemos a la cama y van pasando los días y la siguiente vez que se produce ese estímulo, aunque estamos dormidos, en ese caso además estaría en un caso de máxima inconsciencia, nuestro cerebro interpreta que esa amenaza no está la amenaza y ya no seguimos durmiendo. Se ha producido una valoración del estímulo de miedo, lo hemos valorado aquí y entonces hemos anulado la respuesta que se producía. Este ejemplo vale para, de alguna forma, de cómo se producen gran parte de las cosas. Nuestra actitud general hacia los estímulos, nuestro procesamiento rápido de los estímulos que hay y de la vida en general, la que de alguna forma puede condicionar la respuesta y puede hacer que tengamos el autocontrol emocional, que siempre es, de alguna forma, conseguir lo que vamos a ir viendo en este curso, que el pensamiento acabe siendo capaz de controlar las emociones. Por lo tanto, los principios básicos del autocontrol emocional, que son los que vamos a ver a continuación, ¿qué significa? Que controlamos nuestra parte cognitiva, controla entrar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque decidimos somos lo que contemplamos y decidimos lo que contemplamos y decidimos cómo valoramos lo que contemplamos. Vamos a ver cuando se toque hablar de la terapia de regeneración emotiva, como a veces podemos tener principios generales de interpretación del mundo que son las claves de todos nuestros trastornos psicológicos y que podemos cambiar. Pero lo esencial es que aquello que miremos va a provocar las emociones, aquello que contemplemos y cómo lo valoremos. Por lo tanto, podemos bloquear la entrada de pensamiento. Bloquear, en ese bloqueo hay mucho autocontrol emocional, ya lo veremos, bloquear los estímulos y la valoración de estímulos que provoca agitación mental, sentimiento, malestar, emociones negativas. Esa es nuestra fuerza, que nuestro cerebro controla la entrada de los estímulos y la valoración de estímulos que entra en nuestro sistema límbico. Pero ¿cuál es nuestra gran debilidad? Que como se ha producido ya alteración de química cerebral, como cuando pasa tenemos un ataque de ira o alguna persona está depresiva, ya se ha producido una alteración que ya va a ser muy difícil de controlar o imposible de controlar hasta que no se ha metabolizado la respuesta de la química cerebral, la respuesta hormonal. Es decir, que si hemos dejado pasar ya a nuestra parte, digamos, emocional una alteración de la química cerebral, ya es prácticamente imposible que seamos capaces, de hecho no somos capaces de sustraernos a ella. Y además vamos a ver que esa parte química va a acabar dominando nuestra parte cognitiva. Lo que va a pasar es que el cerebro, si estamos en un ataque de ira, nuestra parte
nuestra parte cognitiva, nuestra corteza va a acabar dando la razón, va a ser incapaz de pensar si no es en función de la emoción. De alguna forma, como la parte de emoción, ese cerebro que me llamaba cerebro reptil, tiene más fuerza de control sobre la corteza que viceversa, una vez que se ha producido una emoción, la que sea, de alguna forma todo lo que va a hacer nuestra capacidad es de alguna forma justificarla. Vamos a perder la capacidad cognitiva, no solamente de enfrentarnos a la emoción, sino hasta de pensar de forma distinta a la emoción, ¿no? Si la persona tiene un ataque de ira, como he dicho, un ataque depresivo, o se encuentra en una situación una situación amorosa que le parece muy positiva, que también en ese caso, pues de alguna forma todo eso condiciona nuestra capacidad cognitiva de control de las emociones. Por lo tanto, lo que vamos a ver, ¿cómo se controla? Pues no se controla porque intentemos controlar directamente una respuesta que se ha dado, ya una respuesta hormonal o de neurotransmisores que se ha dado, sino porque al contrario seamos capaces de, como actitud general ante la vida, lo que vamos a ver, lo que en la teoría racional emotiva, acordaros que vamos a hablar de esa especie de formas generales de interpretar el mundo, ¿no? O como cuando hablo de la depresión, de sesgos cognitivos, pues, que entonces las personas que tienen una actitud positiva, las personas que son felices, vamos a ver, podríamos estudiar cuando hablemos de la terapia racional emotiva positiva por racional, lo que hacen es desarrollar mecanismos cognitivos automáticos que hacen que les protejan su vida de emociones negativas. En ese paso de camino rápido a través del cerebro, aparte de la parte intuitiva, la interpretación del mundo es adecuada y por lo tanto no se producen alteraciones emotivas, porque hemos de alguna forma entrenado nuestro cerebro y nuestra actitud del mundo para que no se produzcan problemas emocionales o para que evitemos tener emociones negativas. Al contrario, las personas negativas lo que hacen es tener mecanismos de evaluación automático, eso que hemos visto, que hace que se responda de forma negativa, que les provoca emociones negativas ante un gran número de estímulos. Lo que hacen es ver los mismos estímulos que las otras personas, pero la interpretan de alguna forma emocionalmente negativa, de alguna forma se preocupan, se alteran y mandan mensajes de alteración química continuamente ante un gran número de estímulos. No, es de alguna forma un sesgo negativo general que provoca los problemas psicológicos y las que las personas son conscientes. A partir de esta base biológica iremos desarrollando los siguientes temas que entraremos ya de forma más cercana a todo lo que nos va a ayudar para entender nuestro comportamiento, para tener autocontrol emocional y en general pues para alcanzar el bienestar, y espero que os haya resultado interesante tanto en el aspecto, digamos, práctico que lo vamos a tener para entender lo demás, como en general para unos principios de neurología que yo creo que todas las personas debemos de conocer. Bueno, pues ha sido un placer compartir estos minutos y hasta el próximo día, en el cual ya entraremos en la psicología humanista, que parece que está muy distinto a lo que acabamos de hablar ahora, pero veremos que no, que como todo está relacionado, especialmente la parte que hemos visto de las neuronas espejos, tiene muchísimo que ver con toda esta psicología. Hasta la próxima unidad.